no me parece una designación oportuna, ¿no? Tenemos en la línea al congresista de Avanza País, Alejandro Cabero. Bienvenido, congresista, a Exitosa. Hola Karina, encantado de estar en Exitosa. Muchas gracias por estar aquí. Congresista, empecemos con el tema del día, ¿no? Que es esta mala designación. ¿Usted le diría mala, buena, le gusta la designación del ministro, flamante ministro de Justicia? No, no me parece una designación oportuna, ¿no? Yo creo que, digamos, obviamente cuando uno hace un cambio en un ministerio, y esto es algo que no venía haciéndose en el Perú hace mucho tiempo y que debe hacerse con mayor seriedad, se tiene que, digamos, investigar muy bien los antecedentes, porque no era algo que estuviese necesariamente escondido, esto de las llamadas del ministro Maurate con varios de los implicados en el caso de los cuellos blancos. Entonces, que el premier, el gabinete y la presidenta no lo supieran, me parece raro, porque esto no es algo que de pronto está, digamos, escondido o es secreto, ¿no? Una investigación de esta naturaleza es pública, es conocida. Yo creo que cuando uno nombra un cargo de esta naturaleza, de esta importancia, como es el ministro de Justicia, además, se tiene que tiene que tomar las previsiones del caso para que no tenga este tipo de acusaciones o de cuestionamientos que le han asaltado el mismo día que ha sido nombrado ministro. No creo que aquí el Ejecutivo evidentemente se ha equivocado y tiene que digamos digamos evaluar la situación. No sé si cambiar al ministro. El ministro ha dicho hoy día que él no está aferrándose en ningún cargo, pero me parece que este tipo de cuestionamientos al primer día de un ministro, además involucrado en un caso de corrupción tan grande que involucra a jueces y además siendo el ministro de Justicia, es un caso bien complicado, ¿no? El Ejecutivo debe haber sido mucho más diligente al momento de escoger a sus ministros, ¿no? Ha cambiado buenos ministros, como es el ministro del caso del ministro Becerra, y ministros que en el fondo, bueno, tenían cuestionamientos, ¿no? Pero digamos, no, digamos, como el ministro Tello, que se le cuestionaba haber estado en la conferencia de Joaquín Ramírez, se le cuestionó mucho eso, pero han puesto a otra persona, en este caso, más bien acusada de tener vínculos con un caso de corrupción también enorme, ¿no? Muy bien, después vamos a pasar al ministro Becerra, pero ¿usted cree que sí debería ser apartado del cargo por toda esta lista de cuestionamientos que tiene el actual ministro de Justicia? Creo que no le suma en este momento al gobierno tener esos cuestionamientos encima. Creo que el ministro Maurate ha sido nombrado en realidad porque había sido compañero de gabinete del premier Otárola. En ese sentido me imagino que por ahí llegó al gabinete, aunque no lo sé, estoy especulando, y que se quería una persona de confianza, pero obviamente, como te vuelvo a decir, al final lo que importa es que no tenga cuestionamientos y que se haga sobre todo sea una decisión diligente, que efectivamente se prevean estas cosas. ¿Cómo no iban a saber que tenía un cuestionamiento de esta naturaleza? Me parece poco creíble, ¿no? Claro, Algo eso se así tan googlea grande. nomás. Exactamente, es muy notorio, entonces me parece raro, me parece que era absolutamente innecesario nombrar a una persona con estos cuestionamientos en el gabinete y deberían evaluar, obviamente, ¿no? Muy bien, le vamos a dar la bienvenida, congresista Cabero, también a su compañera, colega en el Congreso de la República, Ruth Luque, integrante de Perú Democrático. Cambio Democrático Juntos por el Perú, Perú Democrático, así se llama el partido o la coalición. Bienvenida, congresista Luque. Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo está? Bien. Congresista, ¿qué cree usted del ministro de Justicia, el recientemente juramentado? Bueno, Karina, yo tengo una posición. Yo creo que estas designaciones o cambios terminan siendo más de lo mismo, porque hay un tema de fondo, que es la falta de legitimidad que tiene el gobierno de la señora Dina Boluarte por la grave crisis, su responsabilidad directa en las graves situaciones de derechos humanos, por su pésima gestión en el manejo de lo que hemos visto en el norte. Es un gobierno, la verdad, que no termina de tener claridad sobre lo que quiere, y además con esta falta de legitimidad y que la movilización se mantiene. En el PUN hoy día nuevamente continúa, como así fue el acuerdo conjunto, así que yo me mantengo en la postura que estos cambios, la verdad, no demuestran ningún cambio significativo, y que el tema de fondo es la renuncia de la señora Dina Boluarte, y que podamos ojalá avanzar en un adelanto de elecciones generales de todo lo más pronto posible.
Muy bien, pero regresemos a lo que es real, ¿no? Porque también si no hay renuncia está en las manos del Congreso y todavía se están demorando más de lo que se presumía. Entonces ella tiene que seguir gobernando. ¿Qué le parece, se lo vuelvo a plantear, que hayan elegido a una persona con estos antecedentes en el Ministerio de Justicia? No estoy de acuerdo en su designación. O sea, una persona que tiene tantas conversaciones con un caso que además significó todo un debate sobre qué tipo de justicia estábamos, o sea, no puede estar pues a cargo de una cartera como es justicia y derechos humanos. Ya de hecho en la anterior gestión del señor Tello ya habíamos cuestionado que no había una claridad sobre lo que se estaba haciendo con relación al tema de derechos humanos. Y en este caso ya todo lo que ha salido, no es cierto que son varias llamadas, evidencia que el señor adolece pues de idoneidad, ¿no? De confianza, que son creo que las cosas mínimas que debería tener alguien que es designado como ministro. Ayer el congresista Muñante dijo que se podía llegar hasta la censura, que no se podía medir con doble vara a los ministros de Pedro Castillo y ahora de Dina Boluarte. ¿Usted, congresista Cavero, piensa lo mismo? Soy la congresista Yo pienso lo mismo, Karina. Pienso lo mismo. Pienso que en este momento, yo sí, a diferencia de la congresista Luque, creo que el gobierno tiene legitimidad. De hecho, la congresista Luque votó por la plancha de Pedro Castillo, que incluía a Dina Boluarte. Yo no lo hice y aún así no había votado por ella. Considero que tiene legitimidad constitucional porque es lo que manda la constitución política del Perú y creo que en ese sentido no voy a cuestionar su legitimidad, pero creo que hay que medirla con las exactamente mismas reglas y la misma vara con la que medimos a Pedro Castillo. Si hay cuestionamientos sobre algún ministro, eso tendrá que ser dilucidado, interpelado y si es necesario censurado también, porque como te digo, esto de acá es una cosa gravísima. El ministro de Justicia no puede tener vínculos pues con los cuellos blancos del puerto, es que es uno de los casos de corrupción en el Poder Judicial, además más grandes de la historia del Perú. Entonces, me parece una irresponsabilidad de parte del gabinete no haber dilucidado esto antes de nombrar a un ministro tan importante como el ministro de Justicia. Y si eso evidentemente tiene que ser materia de control político, por supuesto que sí, esa es la tarea del Parlamento, sin ninguna duda. Garantizando la gobernabilidad y la estabilidad del país, también se puede hacer control político, por supuesto que sí. Y además hoy día en entrevista en Exitosa decía como si estuviésemos todos en la luna de Paita, decía y comparaba, ¿no? Los abogados no necesitamos de la habilitación en el CAL para hacer nuestro trabajo, igual que los periodistas pueden seguir hablando sin pagar al colegio de periodistas. Nosotros no necesitamos por ley estar colegiados para ejercer nuestra profesión. Ustedes los abogados sí, ¿no, congresista Cavero? Los abogados efectivamente para ejercer la profesión tienen que estar colegiados, por supuesto, sí. Muy bien. Congresista Luque, entonces, ¿usted sí estaría dispuesto, porque hay que avanzar, hay que gobernar, hay que interpelar y hasta censurar, o no? Sí, yo creo en los mecanismos de control político, ¿no? Y yo ya me he ratificado en este tema sobre el ministro de Justicia. O sea, nadie que ocupa una cartera, lo mínimo que debería pues garantizar es idoneidad y coherencia con lo que va a hacer. Entonces, una persona que ha tenido tantas llamadas, en un caso que nada menos ha significado incluso la generación de una institución como la Junta Nacional de Justicia, y todo el cuestionamiento que se abrió sobre estos audios y la corrupción que había en el sistema de justicia, es inadmisible que una persona siga. O sea, el señor no debería esperar que se presente una censura y una interpelación. El señor debería renunciar y debería ser inmediatamente cambiado. Y creo que una exhortación pues al señor Otárola, ¿no? O sea, creo que lo mínimo que debería ofrecerle al país es que cada vez que se van a designar ministros y van a seguir en el poder, lo mínimo que aseguren es que la gente que pongan sea idónea. Creo que eso es lo mínimo que hay que exigirle a este gobierno. Congresista Luque, hace un rato el congresista Cavero nos dijo que él lamentaba que se haya cambiado a un buen ministro como el ministro de Educación, el ministro Becerra. ¿Usted qué cree?
Yo no comparto esa posición. Creo que el cambio, además de la señora que suple, la señora Becerra, creo que sigue la misma línea. Y no lo comparto por algunas posiciones evidentes de su gestión. La primera es por esta actitud y estas declaraciones discriminatorias que tuvo de asemejar a las mujeres aymaras con animales. Dos, esta declaración que dijo que hay que salir de las CIDH, ¿no? Sin mayor fundamento, sin mayor sustento, viniendo de una persona que es ministro. Tercero, digamos, esta lógica de cómo pretende, digamos, cambiar de manera tan drástica todo el tema de SUNEDU, no pensando en que más bien la calidad universitaria hay que pensarla desde los jóvenes y no desde cómo se acomodan o se resguardan ciertos intereses y de cuestionamientos que han habido sobre ciertas universidades licenciadas o no. Y en esos enfoques y posiciones que ha tenido yo no comparto, así que bien que se haya ido. Y creo que más allá del cambio de fichas y de personas, aquí el tema de fondo es cuál es la política de educación pública que el gobierno está cuidando. Y por lo menos en mi posición creo que lo que se debe preservar es una educación pública de calidad, pensando en la gente más vulnerable, pensando en cómo esa educación asegura enseñanza pública de calidad, porque toda la pandemia ha significado un retroceso serio para nuestros niños. Hay material educativo que no ha llegado de manera oportuna, ni siquiera ahora, infraestructura educativa absolutamente deteriorada. En las comunidades ni se diga, yo he estado en mi región y he visto la situación grave en varias escuelas, instituciones educativas, la percepción, por ejemplo, de maestros que violan, que maltratan, que nuevamente regresan, y no hay una posición clara, firme para combatir esa situación. Entonces hay un conjunto de hechos que más allá de personas, el gobierno de la señora Dina Boluarte debe preguntarse qué tipo de educación pública está velando para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para las familias. Ese creo que es el tema de fondo y sobre lo cual deberíamos preservar y garantizar pues que haya una educación de calidad para la población, para nuestros niños en especial. Congresista Cavero, yo primero dije que sus primeras declaraciones del ministro de Educación era una opinión, ¿no? Una libertad que tiene de opinión cualquier persona, pero después cuando se iban volviendo más y más estridentes, ya hay un límite que debe tener cualquier funcionario público. ¿No le pareció demasiado estridente el tema de llamar a defecio a los organismos a los que estamos adscritos, ¿no? Y a los que están por entregar diferentes opiniones respecto a lo que ha pasado aquí en el Perú durante los primeros días de gobierno, semanas de gobierno de Dina Boluarte? También es válido que nos preguntemos todos, ¿hay una política sobre la educación? ¿Usted ve, percibe que hay una política, un rumbo definido sobre la política en nuestro país sobre la educación, cuando no se aborda el tema del bullying, del tema de la sanidad mental de los niños? Acabamos de pasar nosotros un tema de un adolescente que le mete un puñal a otro adolescente, ¿no? Entonces hay toda una problemática. ¿A usted qué le parece esto? Sí, Karina, yo creo justamente que por ser tan frontal el ministro de Educación es que le ha costado el puesto, ¿no? Creo que justamente ese ser tan frontal con los problemas y agarrar el toro por las astas es lo que finalmente ha terminado costándole el puesto al ministro, porque el ministro de Educación lo que hizo muy claramente fue enfrentarse a todos esos intereses enquistados de las consultorías, de los caviares que están enquistadas en ese ministerio hace alrededor de 10 años desde el gobierno de Ollanta Humala, y que nos han dado precisamente la educación pública desastrosa y deficiente de la que habla la congresista Luque. Entonces, obviamente el ministro del Interior, de Educación, ha tenido que enfrentarse a toda una forma y a toda una serie de poderes enquistados en ese ministerio. Obviamente para hacer tortilla hay que romper huevos, enfrentarse a las consultorías, enfrentarse sí también, y tengo que decirlo, a la SUNEDU, que ha sido profundamente elitista, Karina, porque con la idea de ofrecer educación ha reducido 30% el mercado de educación superior, la oferta de educación superior, y las pensiones suben 10% promedio por año. La educación se ha vuelto de mayor calidad, sí, pero mucho más elitista y mucho más excluyente para las grandes mayorías. Pero tampoco podían ofrecer
educación de baja calidad, porque en el mercado competitivo ¿Sabes esas cuál era la personas alternativa? eran simplemente desechadas. La alternativa, Karina, hubiera sido elevar la calidad de la educación superior pública. De las 50 universidades que se cerró por la SUNEDU, 47 eran privadas y solo 3 universidades públicas, porque el Estado pues no se cierra a sí mismo, pero el reto del Estado debe haber sido siempre aumentar la calidad de la educación superior, porque nada hubiera sido más competitivo frente a una Alas Peruanas o una Telesub que pudieran haber sido de mala calidad que una educación gratuita y de calidad. Nada las hubiera hecho quebrar más rápido, Karina. Pero eso no fue el reto que asumió el Estado. El reto que asumió el Estado fue cerrar a mansalva 47 universidades privadas, elitizar la educación y volverla mucho más cara para los alumnos. Esas son algunas de las cosas que el ministro de Educación quiso enfrentar. Eso, las consultorías, la pésima calidad educativa y obviamente frente a los enormes intereses que existen en el Ministerio de Educación, ¿no? Y evidentemente sí creo frente a ese Pero afán las consultorías son transversales, confrontacional. son transversales, no solamente están en el Ministerio de Educación. Yo hice un reportaje donde hice un festín de consultorías, de tonterías en todos los ministerios. Sin embargo, ¿qué se ha hecho en este gobierno? Bueno, es que recién empiezan, ¿no? Pero por la educación a nivel básico, casi nada, ¿no? Están Mira, en Karina, nada. había una cosa interesante, déjame comentarte. 700 millones en consultorías, en diagnósticos, en análisis, en perfiles, que se han ido al agua. Siendo educación el principal pliego presupuestal del Perú, 35.000 millones de soles en educación frente a 20.000 que se invierten en salud, y es el más grande de todos. Yo planteé, por ejemplo, una propuesta educativa para crear el sistema de vouchers educativos que funcionan en otros países del mundo, España, Chile, Estados Unidos, y que han reducido enormemente la brecha educativa. El ministro estuvo conmigo en un evento discutiendo la propuesta de vouchers educativos que fue enormemente criticada por todos los sindicatos de Sí, profesores, ¿no? y ahí es donde dijo el ADFESIO de la Corte Interamericana de Bueno, Derechos y él Humanos. lo que estaba haciendo era poner en debate un tema que no se ha discutido nunca en el Perú y que puede ser realmente una alternativa frente a un sistema de profesores como Pedro Castillo, Pasión Dávila, etcétera, etcétera, que son profesores enquistados en la educación pública, que no les interesa la meritocracia, ¿no? No les importa la meritocracia, quieren ganar cada vez más cuando el presupuesto de la educación es más grande de todos los demás presupuestos del Perú y no le dan educación a los chicos. ¿Qué hacemos frente a ese sistema, Karina? El ministro quiso debatir una alternativa y lo censuraron, lo criticaron, lo golpearon y finalmente lo sacaron. Entonces, a mí me parece que ese ha sido un error del gobierno de la presidenta Boluarte, ¿no? Muy bien, a la congresista Luque, hay maneras de llegar a soluciones sin necesidad de patear a todo el mundo, ¿no? Son necesarios cambios a profundidad, porque no solamente es en el Ministerio de Educación, sino la corrupción, las consultorías que son parte de la corrupción, están en todos lados, ¿o no? Sí, claro, no es solo un tema del Ejecutivo, ¿no? Creo que también un tema del Congreso de la República. O sea, creo que tiene que ver también el rol y las prioridades que se quieren abordar. O sea, creo que todos olvidamos que hemos vivido 2 años de pandemia durísimas, que ha evidenciado que muchas cosas están funcionando mal, cariño. La salud, la educación están funcionando mal. Y cuando uno visita las escuelas, instituciones educativas públicas, hay muchas cosas que están mal. Y la pregunta que creo que tenemos que hacernos de fondo es ¿cuál es el rol del Estado en esto? O sea, queremos que todo el privado lo resuelva, se solucione, que los privados tengan toda la lógica. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado tiene un rol fundamental en derechos y servicios básicos esenciales para la población. Y el reto mayor es cómo ofrecer ese mejor servicio o asegurar ese mejor derecho en términos de educación, de salud, por la población más vulnerable y excluida de este país, que sigue manteniendo las cifras y que se han agudizado sus condiciones de pobreza, sin posibilidades de empleo y con condiciones que la están agudizando después de la pandemia. Entonces, creo que esos son los temas de fondo que lamentablemente yo no siento que se han abordado ni en el gobierno, ni en los gobiernos anteriores, ni en el gobierno del señor Castillo, ni en el gobierno de la señora Boluarte. Y que además en este caso en particular pues estamos atravesados por una crisis política que no podemos no mencionarla. Hay que decirlo, la señora Dina Boluarte, su gobierno no tiene legitimidad en varios sectores, hay ministros que no quieren ni pisar ciertos territorios y el Congreso de la República ya sabemos también el nivel de desaprobación que tiene.
Claro, ¿usted todavía sigue dispuesta a irse del Congreso con adelanto de elecciones? Yo creo que esa es una salida, Karina. Yo creo que en la alta crisis política en la que estamos, o sea, deberíamos darle paso al adelanto de elecciones generales. La población en el marco de esta crisis debería tener la posibilidad de tomar una decisión y elegir nuevas autoridades. Y hay muchos temas de fondo que a través de los partidos políticos que postularían, tenían que debatir y ofrecerle al país con claridad cuál va a ser la ruta a seguir. Creo que hay que encauzar en términos democráticos esa salida. Y una de esas Quiero vías, por lo menos las preguntarle que yo conozco, es el adelanto de elecciones. precisamente al congresista Cabero en un ratito nada más porque me tengo que ir. ¿Usted también estaría dispuesto o ya cree que hasta el 2016, hasta el 2026 es lo mejor para la estabilidad del país que se queden ustedes? Yo lo que siempre dice, Karina, es que tenemos que respetar la institucionalidad, porque así como en algún momento nosotros... ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Lo escuchamos, Sí, lo perdóname, escuchamos. sí, así como en algún momento se respetó, yo siempre he dicho que se tiene que respetar la institucionalidad, porque así como en algún momento abrimos la caja de Pandora de la vacante del año 2017 y desde esa vez la hemos usado 6 veces, y lo mismo con la disolución del Congreso, Karina, solamente porque de pronto un ejecutivo o un Congreso pueden no ser populares, cortamos los mandatos constitucionales, nunca más en el Perú, Karina, un presidente democráticamente electo o su vicepresidenta o su vicepresidente en sucesión constitucional van a poder culminar ningún mandato, ¿no? Y finalmente vamos a tener mayor inestabilidad de la que supuestamente estamos tratando de reparar. Yo no creo que eso es responsable, no creo que es institucional, creo que hay que darle al gobierno la capacidad de gobernar y obviamente corregir con los mecanismos de control de poderes que existen, interpelación, censura, ¿no es cierto? Y una serie de mecanismos que existen para encauzar el gobierno ahí donde el gobierno pueda desviarse y donde pueda cometer errores. Pero yo creo que no es responsable en este momento decir que el último apague la luz, ¿no? Tirar la ruleta rusa y decir, y además, sin haber hecho responsablemente una reforma política, creo que tenemos que abordar con coraje y responsabilidad en el Congreso, ¿no? Una situación de esta naturaleza. Que no Entendido, me entonces, ha quedado clara su posición. Muchas gracias a los dos congresistas que nos han acompañado, al congresista Cabero y a la congresista Ruth Luque.